En este vídeo vamos a ver cómo crear procedimientos y funciones utilizando MySQL Workbench, el entorno gráfico de MySQL. Bueno, es necesario que el usuario con el que creamos los procedimientos y las funciones tenga una serie de privilegios asignados. Entre ellos tiene que tener el privilegio Create Routine para poder crear los procedimientos y funciones. Para poder modificarlos y borrarlos, Alter Routine. Para poder ejecutarlos tiene que tener el privilegio Execute. Y además, si no queremos que nos dé un error al crear solo las funciones, debido a las opciones por defecto de seguridad del servidor, pues tener también que tener asignado el privilegio Super. Voy a utilizar el usuario 1 con estos permisos para crear los procedimientos y las funciones. Desde MySQL Workbench podemos crearlos de distintas formas. Por ejemplo, utilizando una pestaña de comandos SQL podemos escribir lo que es la definición de este procedimiento con Create Procedure, le damos un nombre, total empleados, recibe el código de jefe, que es un parámetro de entrada, por eso ponemos in de tipo entero, y el procedimiento lo que hace es una consulta en la que muestra para el código del jefe que le hemos pasado como parámetro, que cumple la condición web, pues cuántos empleados tiene. Vemos que nos está dando un error porque cuando creamos un procedimiento desde el cliente MySQL, al mandarlo al servidor, va mandando cada una de las instrucciones, pero cuando encuentra el primer punto y coma, como el punto y coma me indica que es la finalización de un comando, pues ya da por finalizado el comando, con lo cual en este caso no ejecutaría el comando end, que es el comando de finalización del procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que con la instrucción delimiter tenemos que cambiar lo que es el delimitador, en este caso que indica cuál es el símbolo o símbolos de finalización de los comandos. Por lo tanto, aquí cambiamos el delimitador, lo ponemos a $$ y significa que hasta que no encuentre el símbolo $$ no va a tomar como el fin del comando. En este caso, cuando encuentre el punto y coma, como ya no es el símbolo de fin de comando, continúa y en este caso el end tendremos que terminarlo con el $. Con lo cual, pues ya habría terminado lo que es toda la instrucción. Tenemos que después cambiar el delimitador, volverlo a poner como punto y coma para que las siguientes instrucciones que ejecutemos, pues vuelva otra vez el punto y coma a ser el final del comando. Para ejecutar, en este caso, la instrucción del crear procedimiento, lo podemos seleccionar, lo ejecutamos, no nos da ningún error. Y ahora en esquemas, si refrescamos, veremos que además de las tablas, las vistas, pues también tenemos una opción en la base de datos que pone procedimientos almacenados y funciones. Es decir, cuando creamos un procedimiento y una función, se almacenan en una base de datos, va asociada a una base de datos. Aquí tenemos que se ha creado el procedimiento total empleados. Si queremos ejecutarlo, le daremos a este segundo icono. Nos pide que introduzcamos el valor que se asociará al parámetro de entrada. Por ejemplo, si introducimos el 3, quiere decir que me va a mostrar los empleados del jefe con código 3. Al ejecutarlo, pues se muestra en este caso el select de este de aquí, de dentro del procedimiento, y por lo tanto el código jefe 3 pues tendría 10 empleados. Si quiero modificar un procedimiento o una función, aquí tenemos el icono de modificar, y en este caso vemos que nos ha metido, nos ha introducido algo que no habíamos escrito, que es el definer. El definer me indica quién es el usuario que define el procedimiento. Podemos poner uno distinto al que lo escribe, o en este caso, si no ponemos nada, por defecto será el usuario con el que escribimos el procedimiento. Y en este caso, el definer lo que me indica, si no lo cambiamos, indica que el usuario que ejecuta el procedimiento lo hará con los permisos del usuario que lo ha definido. En este caso, con los permisos de usuario 1 en el servidor. Si queremos modificar un procedimiento, el orden que se hace es que se tiene que borrar el procedimiento y volverlo a crear. Es decir, si yo, por ejemplo, intento pues, cambiar algo del procedimiento y le doy a aplicar, por ejemplo, en lugar de total empleados, pues vamos a poner solo total empleados, le damos a aplicar y aquí vemos el script SQL que se ejecutaría. Lo que hace es borra el procedimiento con un drop procedure si existe y una vez que está borrado, pues vuelve a definirlo, vuelve a crearlo. Vemos que el mismo script ya se introduce el cambio del delimitador, por en este caso por el $, vuelve a cambiarlo por el punto y coma, por lo tanto, si le damos a aplicar, pues ahora tendremos lo que es el procedimiento modificado.
de tal forma que si lo ejecutamos, introducimos el mismo código de antes y ahora vemos que en lugar de total de empleados, pues pondría total empleados. Es decir, lo hemos modificado y ya se ha quedado almacenado en el servidor. Otra forma de ejecutar el procedimiento es escribiendo, en este caso, la instrucción call, el nombre del procedimiento, y entre paréntesis, pues le pasamos el parámetro de entrada que nos pide, que en este caso sería, pues llamamos a la función, al procedimiento total empleados con el código de jefe 3. Le damos a ejecutar y entonces pues obtenemos lo que es la salida. Si queremos modificar el procedimiento desde la pestaña de SQL, pues tendremos que borrarlo. Nos venimos a donde tenemos el procedimiento, le damos al botón derecho, vemos aquí que tenemos una serie de opciones. Una de ellas es Drop Store Procedure. Nos pide que lo borraríamos. Y si ahora hacemos un cambio, lo volvemos a ejecutar y entonces vemos que nos lo ha creado, de tal forma que si ahora lo ejecutamos llamándolo, pues nos aparece pues, el procedimiento ya creado con los cambios. eh, a la hora de crear una función, sigo el mismo proceso en una hoja de SQL. Por ejemplo, cambiamos el delimitador, delimiter $, ahora utilizamos la sentencia create function, le damos el nombre a la función, pagos click. En este caso, como una función o bien no lleva parámetros, o bien si lleva parámetros, solo son parámetros de entrada, pues no tenemos que indicar el tipo, sí que indicamos el nombre del parámetro, en este caso el código del cliente, el tipo de dato entero, y una función, como siempre tiene que devolver algún valor, pues en este caso lo indicamos con returns, returns decimal 22, que indica que la función va a devolver un valor decimal de tipo pues 20 y dos símbolos decimales. Al definir una función, lo que sí que es obligatorio es indicar una de estas tres características. Es decir, tenemos que indicar deterministic si indicamos que la función siempre va a dar el mismo resultado con los mismos datos de entrada. Si va a tener sentencias SQL, pero solo de lectura, por ejemplo, como este SL, pues pondríamos reads SQL data. Y si la función no va a tener ninguna instrucción SQL, pues pondríamos no SQL. En este caso, la función, como va a tener una instrucción SQL, en este caso select, de tipo lectura de datos, pues la característica que tenemos que indicar es reads SQL data. Por tanto, quito deterministic, quito no SQL y dejo reads SQL data. Este es el cuerpo de la función. En este caso, declaramos una variable total pagos del mismo tipo de dato que lo que tiene que devolver la función. Hacemos una sentencia select en el que la suma de las cantidades de los pagos que cumple el código del cliente que hemos pasado como parámetro de entrada. Este resultado, esta suma, la almacenamos dentro de la variable total pagos. Con lo cual ahora en la variable total pagos pues tenemos la suma de los pagos del cliente pasado como parámetro. Ya nos queda devolver el valor de la variable, return total pago, con lo cual la función cuando se llame, pues le tenemos que pasar un parámetro de entrada que va a ser un código de cliente y va a retornar el total de pagos de ese cliente. Para crear la función, igual que con el procedimiento, la seleccionamos, lo ejecutamos y ahora al refrescar vemos que aquí en Functions pues, está creada la función. Si yo la quiero ejecutar, pues le doy y si introduzco un código de cliente, por ejemplo el 3, le doy a ejecutar y me devuelve en este caso el resultado de la función, pues el total de los pagos de ese cliente. Para utilizar una función no utilizamos call, sino que tenemos que utilizarla dentro de una expresión en el que el valor que nos devuelve la función pues tenga sentido. Por ejemplo, si yo lo pongo dentro de un select y llamo a la función con el parámetro, pues entonces se mostrará lo que devuelve la función, que en este caso pues eso sería el total de pagos del cliente número 3. Al igual que con los procedimientos, si yo quiero modificar una función, pues le daría al icono de Alter Function. Y entonces aquí podría cambiar cualquier cosa, añadir cualquier cosa, cambiar parámetros, cualquier cosa del cuerpo y al darle a aplicar, pues modificaría lo que es la función. Una opción bastante práctica que nos ofrece MySQL Workbench para crear procedimientos y funciones es viniendo aquí donde pone o bien procedimientos o bien funciones, botón derecho y darle a, por ejemplo, crear procedimiento almacenado. Al darle a crear aparece una plantilla en la cual aquí podemos poner las instrucciones del procedimiento, darle a aplicar y entonces crearía el procedimiento. Por ejemplo, si queremos crear, vamos a volver a crear el procedimiento total empleado. En este caso
con el nombre y el parámetro de entrada, el nombre total empleados y el parámetro de entrada, pues en este caso de tipo de entrada, jefe y de tipo entero. Y el cuerpo de la función voy a utilizar, que ya lo había escrito, y lo ponemos. Aquí en este caso no tenemos que indicar el cambio del delimitador y volverlo a poner, porque ya cuando le demos a aplicar, automáticamente lo que es Workbench ya nos pone, nos abre la base de datos, borra el procedimiento si existiera, cambia el delimitador, vuelve a abrirlo y crea el procedimiento. Si le damos a aplicar, si no nos da ningún fallo, pues aquí tendremos el procedimiento otra vez creado y ya si quiero ejecutarlo, pues le puedo dar aquí al icono, utilizaría un parámetro de entrada o bien escribiéndolo, poniéndole pues el call, el nombre del procedimiento y si necesita algún parámetro, pues el parámetro. Para crear una función, lo mismo, yo le puedo dar al botón derecho, Create Function, aparece una plantilla en la que tendría que cambiar el nombre de la función. Si necesita uno o varios parámetros, lo indicaría aquí. Por defecto, la plantilla indica que la función va a devolver un entero, pero si mi función, la que estoy definiendo, devuelve un tipo de datos distinto de un entero, pues lo cambiaría. Por ejemplo, si quisiera devolver un dato de tipo texto tamaño 10, y entonces aquí a la hora del return, en lugar de devolver un entero, pues devolvería pues, una cadena de texto o bien una variable de tipo texto que sea similar al tipo de dato que devuelve. Pues esto es a grandes rasgos cómo poder crear procedimientos y funciones en MySQL. Y ya digo que aquí siempre van a estar asociados, almacenados en una base de datos. Y aquí en la parte de procedimientos y de funciones, pues tendremos todos los procedimientos que creamos y todas las funciones que creamos en la base de datos.